capitalista. En la unidad 5, que es la primera revolución industrial. Pero antes de empezar concretamente con la unidad 5, vamos a definir algo que me parece clave para entender o para hablar en la misma clave cuando utilicemos la palabra capitalismo como modelo capitalismo. Nosotros estamos acá en la Facultad de Ciencia Económica y precisamente esta palabra, digamos, vendría a ser algo como muy importante, capitalismo. Para ustedes, ¿qué es el capitalismo? Eso es lo que me interesa saber, qué idea tienen de capitalismo. Cualquiera. Fácil. Cuando le dicen capitalismo, ¿qué se le viene a la cabeza? Acumulación de dinero, ¿qué más? Producir. Propiedad privada. ¿Qué otra cosa? Libre comercio. Y si tuvieran que dar una definición de capitalismo, alguien viene, un extraterrestre, le pregunta ahora, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué le diría? Un sistema económico. Bien. Todas esas cosas son parte del capitalismo. El capitalismo en realidad es un modelo de civilización, un modelo civilizatorio para nosotros, para la cátedra. Digamos, esta es una visión. Para otros puede ser todo lo que ustedes han dicho. Puede ser un modelo, simplemente un modelo económico. Pero un modelo económico no explicaría las relaciones de producción ni explicaría las relaciones de propiedad. Simplemente. Porque necesita mucho más que la economía para explicar un modelo de producción y un modelo de derechos de propiedad. ¿Qué necesita? Un conjunto de instituciones, ¿no es cierto?, que validen eso. Y para ustedes puede haber capitalismo sin Estado. A esta altura, ya que sabemos que hemos discutido con Douglas North el institucionalismo. ¿Por qué no? A ver los que dicen por qué no. Entonces no podría haber un capitalismo sin Estado. Sin embargo, hay otros que afirman que sí, que puede haber capitalismo sin Estado y que el Estado lo que hace es impedir el crecimiento del capitalismo. Eso escuchamos en la televisión a diario de un señor, parece que tiene una peluca. Durante todo el siglo XX y parte del siglo XIX se discutió bastante el tema este. Y el capitalismo, dentro del capitalismo como modelo de civilización, digamos, el Estado aparece como una parte constitutiva, o como la parte constitutiva del capitalismo. ¿Se acuerdan? Nosotros veníamos haciendo como una línea de tiempo en los modelos precapitalistas y situamos, hay algunos actores que sitúan que el capitalismo tiene sus raíces en el siglo XV. El siglo XV con la era de descubrimiento, la expansión, el nacimiento de la modernidad,
el nacimiento de las burguesías, y en donde van perdiendo, donde se va diluyendo el modelo civilizatorio que era el feudalismo, el sistema feudal, pero el feudalismo en realidad no fue un modelo civilizatorio único, porque se dio en 4 países de Europa. Sin embargo, como tenemos una formación eurocentrista, pensamos que el feudalismo existió como modelo civilizatorio en todo el mundo. Sin embargo, hubo una diversidad de culturas y de civilizaciones antes de que el capitalismo se impusiera como modelo único. Digamos, nosotros nos toca el siglo XXI vivir con el capitalismo como modelo civilizatorio único. O sea, no hay países que no abracen el capitalismo o alguna forma de capitalismo, porque hasta la misma Cuba, que aparece todavía como socialista, no se puede aislar en su propio socialismo, digamos, necesita del capitalismo, ni hablar de China, que si bien es gobernado por un partido único, el Partido Comunista Popular Chino, de régimen político comunista, pero tiene un modelo civilizatorio capitalista ahora, pero con gobierno comunista. Entonces ya a esta altura el extraterrestre no entiende nada, que vino acá a preguntar qué era el capitalismo. Entonces lo que vamos a hacer en este bloque, vamos a tratar de dilucidar cómo se pasó en ese periodo denominado modernidad a la primera revolución industrial y cómo las revoluciones industriales han ido constituyendo el capitalismo del siglo XXI. Todo esto no lo vamos a hacer en una clase ni mucho menos. Lo vamos a terminar al final de la materia. Para esta unidad vamos a utilizar el libro de Mariana, nunca me acuerdo cómo se llama la chica. María Inés. Las María Inés nunca me acuerdo los nombres. María Inés Barbero, que es una historiadora y profesora argentina, que tiene este libro que ella lo utiliza en su cátedra de Historia Económica Mundial, que se llama Del Paleolítico a Internet, donde hace todo un reconto de la historia de la humanidad como lo venimos realizando nosotros. Entonces, nosotros hemos visto en las clases anteriores que a partir del siglo XVIII se producen grandes cambios en la sociedad europea, muchos de las cuales venían de siglos anteriores. Digamos, el nacimiento de la burguesía no se dio de un día para el otro, el sistema feudal no desapareció de un día para el otro, las monarquías absolutas no desaparecieron de un día para el otro, y los estados nacionales no aparecieron de un día para el otro. Fueron todos procesos imbrincados en donde se fueron combinando aspectos sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Por eso hablamos de modelo civilizatorio, no únicamente de modelo económico cuando hablamos de capitalismo. Pero, sin embargo, a donde van a hacer esta idea del capitalismo, y fundamentalmente la primera revolución industrial, es una pequeña porción de Europa. Va a aparecer en Gran Bretaña, va a aparecer en Francia, más tardíamente en Alemania y más tardíamente en España.
la primera revolución industrial, para luego trasladarse a Estados Unidos o a Norteamérica. Digamos, son como los cinco lugares. Pero lo interesante de esto es que había un país que hoy es potencia en el mundo, que ya era potencia en ese momento, que era China. Pues los chinos habían inventado la pólvora, el papel, la imprenta y la brújula, nada más y nada menos que esos 4 inventos habían hecho. Todo eso que Gutenberg inventó, la imprenta que le deben enseñar alguna vez en la historia enciclopédica, es mentira, los chinos lo inventaron. Y no me hagan decir cómo se llamaba el chino que lo inventó, o que innombrable. Y la cultura china era la más avanzada también en manufacturas. Las mejores telas eran las telas chinas. Y nada más ni nada menos que la seda habían inventado. La cual requiere, si ustedes van a comprar un traje o una camisa, siempre la más cara es la de seda, por el tipo de trabajo que lleva y porque es difícil obtener la materia prima de la seda. En un momento lo hacían a través de un gusano. Le sacaban que era la larva del gusano, la caquita, dicho en criollo, y esos eran los hilos de seda. Entonces miren el trabajo milenario que tenía la cultura china. Sin embargo, China nunca tuvo lo que tuvo Europa, que fue ansia imperial. Entonces ahí aparece un concepto clave de imperio. China siempre fue un imperio hacia adentro. Nunca tuvo como objetivo la cultura china dominar el mundo. Al contrario, China perdió territorio a lo largo de su historia. Perdió parte de Medio Oriente, perdió Taiwán, Japón perteneció en un momento a China. Las dos Coreas actuales, Corea del Norte y Corea del Sur, eran parte de China, pero nunca tuvo aires imperiales. Mientras que Europa siempre tuvo aires imperiales. Y es clave esto para la acumulación o para la idea de capitalismo. Según Marx, el capitalismo nace de lo que él denomina una acumulación primaria. Esta acumulación primaria se puede dar de diversas maneras, ¿no? Por despojo, por apropiación, por robo, por herencia o por productividad y acumulación de capital a lo largo del tiempo. Hay un autor que dice que la herencia, por ejemplo, es un error de cálculo. Y ganó un Nobel por eso. Dice que si uno deja algo para su hijo es porque calculó mal, pensó que iba a vivir mucho más, que hay que gastársela toda. Pero sin embargo el capitalismo se mueve de esa manera. Y esa acumulación primaria, en la primera revolución industrial, es clave lo que fueron las colonias, el periodo colonial británico. Esto, la próxima clase nos voy a referir bien a la primera revolución en Inglaterra. Pero me parece importante el concepto. Fíjate si lo puedo ver. Ahí está. Era más fácil que. La idea del imperio. ¿Por qué? Porque dice Inés Barbero que este proceso de transformación o de modelo civilizatorio
y que va a llevar a la primera revolución industrial, no se puede dar fuera de un contexto global. Es decir, que no hubiera habido revolución industrial si no hubiera habido contexto global. Es decir, lo que se llaman las condiciones previas, las condiciones objetivas o las ventajas comparativas, va a decir David Ricardo después, de la que gozaba Inglaterra al nacimiento de la primera revolución industrial, es decir, mediados del siglo XVIII, para ponerle una fecha. Entonces, lo primero que debemos hacer en esta descripción de la primera revolución industrial es ver cuáles son las características de una sociedad industrial y una sociedad no industrial. Esto lo sabemos nosotros. Hoy estamos con el diario del lunes y estamos viviendo en sociedades industriales. Digamos, no vivimos en el campo. Lo contrario a la industria es el campo. Y para que se dé la revolución industrial, tiene que haber un proceso de migración del campo a la ciudad. Nosotros pensemos que en el sistema feudal, el 90% de la población vivía en el campo y el 10% vivía en el feudo. O sea, la nobleza, los caballeros, etc. Entonces, para que se dé revolución industrial, cuando decimos revolución industrial, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? La idea de una cosa así, dibujan algunos. La idea de la fábrica. Y para que haya fábrica, tiene que haber ciudad, tiene que haber metrópoli. Entonces, para que haya ciudad y metrópoli, tuvo que haber un desplazamiento del campo a las ciudades. Pero no es como ahora que hacen parques industriales, nada. No existía eso. Ahora es fácil. ¿Vieron? Cuando hay un pueblito, pone una ley de promoción, o un país dice, bueno, 0 impuestos, 0 leyes laborales, etcétera, y todos los capitales fluyen ahí, digamos, para hacer sus manufacturas. Bueno, esto no existía en esta época. Entonces, para que haya revolución, para que hubiera, mejor dicho, revolución industrial, primero tuvo que haber revolución agrícola. Y la revolución agrícola es la que va a romper las leyes malthusianas, la de Malthus, que pensaba que un mundo de más de 1.000 millones de habitantes era una catástrofe, que no iba a haber habitantes para ellos. Hoy somos ya 9.700 millones de habitantes en la Tierra y todavía no tenemos desastre. Tenemos miles de problemas. Hemos roto el sistema ecológico, hay países que ya no tienen ni agua, como Uruguay, estamos en invierno y hace 30 grados de calor, bueno, pero viven 9.700 millones de habitantes. Y esto fue la revolución agraria. La revolución agraria va a comenzar en Inglaterra, por eso es que Inglaterra va a ser uno de los primeros países que va a llegar a la revolución industrial. Y esto se debe básicamente a 2 factores. Uno que es un factor que es institucional, netamente,
y otro factor que es tecnológico. Vamos a empezar por los tecnológicos, que son los más fáciles. En el sistema feudal, la agricultura era de uso, era esa, como dibujé en alguna clase, no había una ley de rendimiento decreciente de los campos, porque los campos aparecían de manera fáctica. Este era un campo comunal, este era del señor feudal, este era de un siervo de la gleba, estos eran campos comunes, etc. Y convivían animales con producción agrícola, es decir, la ineficiencia puesta a su máxima altura o exponencia. Entonces, lo primero revolución que va a haber va a ser en las técnicas, y se van a producir varios hechos. Uno, por ejemplo, el uso del arado tirado a caballo. Va a aparecer un invento que es formidable en la época, que es la pechera cruzada en el caballo para que tire. No existía la correa cruzada en el caballo. Y muchas veces no se utilizaban los caballos precisamente por eso. Si el caballo tiraba de los costados, con lo cual era ineficiente. Cuando uno hace fuerza, pero cuando usted tiene que hacer fuerza con una heladera, ¿qué hacen? Ponen el pecho o el hombro, la espalda, no ponen las manitas así, le quieren correr porque no, y la mueven a la heladera. Bueno, entonces, ese fue uno de los inventos claves que le dio mayor fuerza, mayor ductilidad al caballo, y que junto con el arado, digamos, acá aparece ya dos inventos que combinados se transforman en una nueva tecnología, que junto al arado de hierro permitió que el surco de tierra, es decir, por donde pase el arado, pase de 5 centímetros, que era lo que podía arar una persona, o un buey, porque vos ponías el buey que arara, pero después el buey tenés que volver y te pisaba todo lo que vos habías arado, y un buey pesa muchas toneladas. Pesaba en esa época, o se te tiraba arriba y anda a levantarlo el buey después. Entonces, con el caballo y el uso del arado de hierro, se permite que el surco de la tierra sea de 10 centímetros. Y esto es muy importante porque si yo tiro la semilla a 10 centímetros en lugar de 5, es probable que germine más rápido y que germine. Porque si no, ¿qué pasaba cuando estaba a 5? Mira, los pajaritos, los topos, cualquier animalito me comía o llovía y me barría la semilla y se me iba al campo del vecino. Entonces, de esta manera se logró una eficacia y una eficiencia mediante el uso de esta nueva tecnología, que era la combinación del caballo con pechera y el arado de hierro. La otra innovación es que las tierras en esta época se dividían en dos partes. Digamos, cuando íbamos a la cosecha, que era el sistema de 2 hojas que se llamaba. Entonces, en una se sembraba, y la otra se lo utilizaba como barbecho de descanso. O sea, no sembraba toda mi parcela. Sembraba la mitad y la otra mitad la dedicaba al barbecho. ¿Qué era el barbecho? Que dejaba que los animales fueran ahí a pastar y defecar, porque de esa manera me abonaba la tierra. El estiércol famoso era el abono por naturaleza. Entonces esto le daba mayor productividad. Entonces un año sembraba, el otro año iban las vaquitas, hacían popó, me fertilizaban ahí, después sembraba acá y así. Pero
Todo esto era insuficiente hasta que a alguien se le ocurrió dividir en 3 hojas esto. Es decir, en lugar de 2 hojas, armar 3 hojas. Entonces una la dedicaban a barbecho, otra la dedicaban a la cría de animales y otra la dedicaban al sembrado. Y había una tercera innovación en cuanto a esto, que fue dividir estas tierras, dedicar tierras únicamente a la agricultura y tierras para la crianza de animales, como actualmente. Lo tenemos dividido. Y aparece acá algo que es vital para el crecimiento poblacional, que el hombre aprende a sembrar y a consumir legumbres, que no lo hacía. Entonces se incorpora a la dieta alimentaria las legumbres. Como ustedes saben, si hay alguno que es vegano o que no le gusta la carne de vaca por determinada razón, las legumbres son altas en proteína y hierro, y pueden reemplazar la carne en proporciones adecuadas. Entonces, de esta manera se logró, con estas innovaciones que son de tipo tecnológicas, y con agregado de tecnología permanente e innovaciones, se logra una mayor productividad sobre la misma parcela de tierra. Entonces, con menor cantidad de input, tanto de mano de obra como de semillas, se lograron mayores output, o sea, unidades de salida con alto rendimiento. Esto desde el punto de vista tecnológico. Y había dicho que también hubo una serie de reformas que fueron clave para la revolución agrícola, que tenían que ver con las instituciones. Y es Inglaterra el país en donde el rey va a establecer, mediante las cámaras de los lores y las cámaras de los comunes, luego de Juan Sin Tierra, de ese personaje que luchaba por tener tierra en Inglaterra, lo que se va a denominar la ley de cercados. Es decir, todo esto que aparecía dividido hipotéticamente, con la ley de cercados va a determinar derechos de propiedad bien establecidos. Y no solo derechos de propiedad bien establecidos, sino que va a ayudar a la productividad de cada unidad económica. Todo esto con Inglaterra desarrolló durante los siglos XVI en adelante un fabuloso sistema de canales internos, que si ustedes van a Londres o a algún país de eso, los van a ver todavía en Manchester, principalmente en Liverpool también, porque Liverpool era una ciudad esclavista, ahí era la cabeza de playa de los barcos esclavistas, y Manchester va a ser la ciudad donde van a hacer la primera revolución industrial precisamente. Por eso es que existe el Manchester City, ¿cómo se llama el otro? Y el Manchester United. Digamos, el Manchester City responde más a la tradición de los
de los trabajadores ingleses, y el Manchester United más la aristocracia. Es por eso que los hinchas del Manchester, que representan a los obreros, fuman en pipa y los otros fuman en habanos, porque, digamos, de ahí viene el uso de la pipa y del habano. Los que fuman pipa son los obreros, porque es más barato comprar el tabaco y comprar el habano se hace en La Habana, en Cuba, por eso se llaman habanos. Entonces venían de Cuba, por eso la aristocracia británica siempre ustedes lo van a ver con habanos. Cuando ven uno que está fumando pipa, es del Partido Laborista, es un obrero. Es como acá un peronista come choripán y un gorila come sushi, una cosa así. Allá fuma pipa y le dan a los habanos. No sé por qué dije todas estas cosas. Pero no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, es divertida. Ya ahora saben que entonces, si a ustedes les gusta fumar, ya saben, si eligen por pipa o por habano, representa eso, una clase social. Yo fumo los dos, por las dudas. Habano y pipa. Bueno, entonces, esta revolución industrial lo que hace es que va a expulsar mano de obra con los cercados. Porque cuando no existían los cercados, todavía existía la propiedad por tradición. Entonces, cuando cercan, empieza el Estado, a ver, mostrame el papel de que esta tierra es tuya. Y si no es tuya, fori. ¿Cómo se delimitaba? No tiene, por ejemplo, el parcel antes del cercado. Sí, con mojones. Los famosos mojones o apacheta que le decimos acá, digamos, y por tradición. Si vos vas hoy al norte argentino y vas a alguna comunidad originaria, todavía no existe el cercado. Todavía se divide el campo por pacheta o de aquel árbol a aquel o de este lado del río. Es mío, del otro lado es tuyo. Y era una cosa compleja, así enmarañada. Hay un disco de Genesis, el grupo ese de Phil Collins. ¿Saben quién es Phil Collins, por lo menos? Sí. También he dicho percha Phil Collins ahora. Pero bueno. Que se llama Vendiendo Inglaterra por una libra, y en la carátula interior, ahora no, porque viene CD, ahora en Spotify tampoco lo muestra. Pero en la carátula interior, yo cuando compré ese disco, venía un campo comunal ahí dibujado, digamos, de cómo era, y ahí me quedó el dibujito. Era una cosa así, pero más linda que esa. Bueno, Phil Collins. Terminamos con Phil Collins y las pipas. Bueno, entonces, todo este proceso fue eliminando gente, fue corriendo gente hacia otro lugar y a su vez fue logrando productividad. Este mismo proceso de cercado, yo les decía, se dio en 1860 en Argentina con la ley de cercado y de papeleta, es decir, que todos teníamos que la ley de registro civil, que todo ciudadano tenía que tener un documento que lo impone Sarmiento, y cuando se cercan los campos, los echan a los gauchos. Y el gaucho que se negaba a retirarse, lo agarraban preso y lo mandaban un uniforme y lo mandaban a la línea Fortín, a la fosa de Alsina, allá en el norte, a pelear contra los mapuches, los huerpes, los tehueches, etc. Digamos, todos los procesos de cercamiento siempre desplazaron hacia un lado o hacia otro. Nosotros, en vez de desplazarlo hasta a la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo desplazamos para otro lado, le digo otra utilidad Sarmiento, o los mandó a la guerra con Brasil, la triple entente. Eran las dos opciones. Bueno, ¿se va entendiendo ahora? Esto es clave que lo entiendan, chicos, porque cuando dan los exámenes me pasan de la revolución nació la burguesía y a los 2 días apareció la revolución industrial hace poco. Y John Watt inventó la máquina a vapor y la fábrica, y entonces la gente se iba a las ciudades. ¿Y por qué se iba a las ciudades?
Y porque estaba la fábrica, que estaba bueno, trabajé en la fábrica. Ah, se da todo este proceso de desplazamiento social que no es de un día para el otro, digamos, y se va dando en distintas regiones. Por ejemplo, por eso nace en Manchester, porque en Manchester era una zona agrícola muy cercana. Ustedes vieron Gran Bretaña, hoy está dividida en varios países. Tenés Inglaterra, tenés Escocia arriba, y después la otra islita tenés Irlanda del Norte, Irlanda del Sur y Gales, donde está el príncipe de Gales. Entonces, en la zona de Escocia, es una zona, las tierras altas le dicen, porque es toda una zona montañosa parecida a Córdoba, así. No, nada que ver, pero hace un frío horrible ahí, pero es parecida a Córdoba, la sierra que tiene así el paisaje, qué sé yo. Entonces, la zona de Manchester está cerca del puerto. Entonces, en la zona del puerto era el lugar propicio para una iniciativa esta y cerca de tierras aptas para la agricultura. Entonces, cuando se logra una productividad alta que pueda abastecer una ciudad, una fábrica, se da este proceso. Pero este proceso de la fábrica tampoco nace de un día para el otro. Sí. La gente está en la ciudad por derecho de propiedad, digamos. Muchos la corren porque no eran propietarios de nadie. Que no tenía el papel, bueno, los mismos campesinos que venían de la época del Ciervo de la Gleba, ¿viste? Y que se habían quedado y trabajaban las tierras comunes, ya no desaparecen las tierras comunales, le piden el papel, son desplazados. Y a su vez el campo, por el desarrollo tecnológico, digamos, ya no necesita tanta mano de obra. ¿Hacia dónde nos corren? ¿Hacia dónde nos desplazan? Y se van desplazando a donde ellos ven que tienen probabilidad de supervivencia. Entonces, donde hay probabilidad de supervivencia son pequeñas ciudades todavía. Es un desplazamiento lento, no es que todos se van así en manada lentamente. ¿Por qué? Porque ya existía también en las ciudades, en las pequeñas ciudades, que no eran grandes ciudades, en Inglaterra, los artesanos, por ejemplo, que eran los artesanos, los que hacían manufactura de tipo artesanal. Las vajillas, existían los herreros, es uno de los oficios más antiguos, la herrería. Y acá también hay una evolución, porque cuando esta gente se empieza a trasladar a las ciudades, y bueno, necesita una vivienda, necesita utensilio y necesita alguna fuente de subsistencia. Entonces van a aparecer ahí lo que se denomina el trabajo a domicilio. Ustedes son chicos, pero no vivieron la crisis del año 2000. En el año 2001, la gente que no tenía trabajo hacía trabajo a domicilio, o como este. Se compraba una máquina de coser que le vendían y hacía estropajo, por ejemplo, o hacía otras cosas en su casa y se los compraban. Sí, de esa época vienen los afiladores. Calculo. La diferencia es que el afilador digamos, siempre. En cambio, acá fueron autónomos por no tener trabajo, hicieron como una mini fábrica de trapo de piso y vendían la producción. Y alguien le daba la materia prima, digamos. Entonces, lo que hacía no tenía el espacio fijo, los costos fijos, sino que los costos fijos los absorbía el artesano con el trabajo a domicilio. Entonces, un alfarero que tenía un gremio, por ejemplo, un gremio que era que contaba con varios artesanos a su cargo, en los cuales había un aprendiz siempre. El aprendiz trabajaba gratis,
pero la familia de ese aprendiz realizaba trabajo a domicilio para ese alfarero. Entonces, el alfarero que le daba la materia prima, los modelos, etcétera, y ellos en su casa fabricaban las unidades. Y esto es importante también para esta idea de capitalismo, porque el trabajo se pagaba por producción. Una de las características que va a tener el trabajo en la fábrica es que se va a pagar salario. Se va a pagar por horas trabajadas. Entonces ya ahí cambia, esto es la teoría del valor, que en alguna materia, no sé si ven la teoría del valor. Hay distintas teorías del valor. Para Marx, lo más importante en la creación del precio, y en el valor de la mercancía, está en la mano de obra. Lo que determina el precio para Marx es la mano de obra. Y todo aquello que accede la mano de obra en relación al precio, lo que él denomina la plusvalía, es decir, la parte que se queda el empleador por la productividad del trabajador. El saqueo que él dice. Digamos, después hay otra teoría del valor, que es la teoría del valor de la mercancía. Es decir, determino cuánto sale el costo de hacer esto en términos de factores de producción. Le pongo un valor a cada insumo. Y después hay distintas teorías, como la teoría del valor de la utilidad, de que la cosa tiene valor en función de la utilidad. Si yo vendo acá ahora una botella de agua, ¿qué valor tiene? Nada. Por eso están los dispensers ahí. Pero si diéramos clase en el desierto del Sahara, nos cobrarían ese dispenser bastante caro y tendríamos bastante sed. Entonces el valor sería distinto. O sea, hay distintas teorías del valor. Esto es importante explicarlo, no está en el texto, para saber, digamos, por qué hablamos de modelo civilizatorio del capitalismo. Porque lo que hace civilizada la relación de mercado, digamos que no sea algo inequitativo, es la idea del precio justo. Entonces, ¿cómo determino el precio justo? ¿Qué teoría del valor aplico? La de la mano de obra, la de los factores de producción, la del uso, la utilidad, la de la demanda, de si un bien es escaso, como el oro. ¿Cuál es el valor de la mercancía? Esa siempre ha sido la gran discusión de la humanidad, digamos, qué valor le damos a la cosa y qué valor tiene nuestro trabajo. ¿Por qué por trabajar la misma cantidad de horas alguien gana más y otro gana menos? Si en realidad lo que estamos vendiendo es la hora de trabajo. Esas son las grandes preguntas filosóficas de la política económica, que uno se va formulando cuando va viendo cómo viene todo el avance de la primera revolución industrial y se va constituyendo el capitalismo. Entonces, estos artesanos, trabajadores a domicilio, mercaderes, letristas, cambistas, que, ¿se acuerdan? Eran los que había en las ferias esas, en la Edad Media, y que en esa feria comienzan a constituirse las pequeñas ciudades donde van naciendo las burguesías, van a ser la base de las ciudades industriales. Y esto se da en un proceso de combinación extraordinario de avance tecnológico. En este periodo, Douglas North va a decir que la tasa de innovación tecnológica esta es la tasa de
innovación tecnológica, y este es el tiempo, la unidad media de tiempo, va a tener un crecimiento así. Un crecimiento exponencial en este periodo. ¿Y por qué? Y la pregunta que se hacen todos cuando ven el proceso de revolución industrial es por qué la tasa de innovación tecnológica crece tan rápido ahora. Este es el mismo dibujo que la tasa de la tasa de vida de un producto. O sea, cuando uno lanza un producto al mercado, comienza acá, después tiene un periodo de introducción, después tiene la curva se hace cóncava de crecimiento, después viene una meseta y después viene el decrecimiento de ese producto que es reemplazado. Entonces, por ejemplo, la tasa de innovación tecnológica en la industria automotriz hasta la década del 80, en que va a aparecer el toyotismo y va a reemplazar el fordismo. Por ejemplo, construir un Ford Falcon. El Ford Falcon, desde el año 1962 al año 1980, prácticamente era igual. Tenía cero tasa de innovación tecnológica. Sin embargo, hoy vemos que los autos y básicamente la industria del celular, esta tasa son prácticamente líneas que se van pegando a lo largo del tiempo. Hay una mayor tasa de innovación tecnológica. ¿Por qué se da esta tasa de innovación tecnológica? Por los incentivos, dice Douglas North. Él dice que nunca hubiera habido una revolución industrial si no hubieran existido cierto tipo de incentivos y que tienen que ver con los derechos de propiedad. Y los ingresos, junto con la ley de cercados, tal vez la ley más innovadora y más magistral que realizan, es la ley de patentes. La ley de patentes, en la cual cualquier invento ya no va a tener un uso común o comunal, como los derechos de propiedad en el Neolítico y en el Paleolítico. ¿Se acuerda que hicimos la evolución de los derechos de propiedad? Sino que ahora van a ser derechos de propiedad individual. Entonces, para Douglas North eso es clave, porque esto incentiva la innovación tecnológica y hace que la curva de innovación tecnológica crezca exponencialmente en tan corto plazo. Entonces, algo que tiene naturalmente incorporado el capitalismo es lo que alguno de ustedes dijo, la propiedad privada. Es clave en este modelo civilizatorio, porque es el motorcito que va a permitir el crecimiento de lo que dijo otro de ustedes, de la acumulación por la acumulación en sí misma. Porque el derecho de propiedad privada, mediante el sistema de herencia, me va a permitir acumular indefinidamente. Y esto es un poco lo que pensaban los economistas del siglo XVIII y el siglo XIX. El crecimiento económico era indefinido, que se podía crecer infinitamente, hasta que se van a llevar grandes sorpresas como la crisis de 1870, que la deben haber visto en el práctico, el siglo XXIX, las dos segundas guerras mundiales y después todas las crisis financieras a partir de la década del 70 hasta la actualidad. Es decir, que existe el crecimiento indefinido tecnológicamente, pero no existe el desarrollo económico indefinidamente. Es decir, algunos países se van a desarrollar y otros no se van
a desarrollar. Esa es la moraleja del capitalismo. Algunos son países pobres y otros países ricos. Y a su vez, dentro de los países ricos, hay gente que es más rica que otra y hay gente que es pobre. Entonces no resuelve el problema social ni lo que había venido a prometer el capitalismo con la Revolución Francesa, que era la fraternidad, la igualdad y la libertad. Entonces esos tres valores de la Revolución Francesa se van a transformar, la libertad se va a transformar con libertad ante la ley. Bueno, el Código Civil lo dice, con la Constitución, todos somos iguales ante la ley, aunque no funcione así. Pero eso lo dice. La idea de fraternidad fue reemplazado por la idea de libre mercado. ¿Qué fraternidad compitamos? Y va a sobrevivir el más apto en una suerte de teoría darwiniana aplicada a la economía, en las ideas del laissez-faire y los liberales de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de la escuela austriaca. Y dije libertad, fraternidad, no, igualdad. Y la libertad va a quedar condicionada en un precepto de que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Entonces no somos tan libres. Tenemos que respetar al otro. Por eso es que decimos que el capitalismo es un modelo de civilización, porque establece estas pautas culturales de convivencia, no simplemente el modelo económico de producción. Y lo que va a traer la fábrica asociado es un cambio en las pautas sociales. Por primera vez en la historia, el tiempo va a valer. O sea, el tiempo se va a convertir en mercancía mediante el trabajo asalariado. Te van a pagar por tiempo para que trabajes. ¿Por qué? Porque el esclavismo y el feudalismo ya son sistemas ineficientes. Un esclavo nos podía durar ¿cuántos años? Y vivía en promedio hasta los 25 años, 30 años como más. Un obrero industrial, la primera revolución industrial, ya va a llegar a los 40 años de promedio, medianamente. Entonces va creciendo la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque el modo de explotación es un modo de explotación más humano, por ponerle algún nombre. En esta evolución de los sistemas de explotación, digamos, la esclavitud ya es mal vista también moralmente. Y ya es mal vista también, digamos, la esclavitud negra racista. Es por eso que Abraham Lincoln lo primero que va a hacer cuando es presidente de Estados Unidos va a abolir la esclavitud. Acá la primera junta patria, lo primero en la asamblea del año 13, lo primero que va a hacer va a abolir la esclavitud, que es libertad de vientres, en realidad. Es decir, del niño que va a nacer, el otro, mío, lo compré. También no es para tanto la revolución. No era para tanto, mucho. ¿Van siguiendo la línea? ¿Cómo vamos? Avísenme ustedes si se pierden por ahí, pero lo estoy haciendo lo más sencillo posible, dentro de mis posibilidades. Entonces, la fábrica va a tener otra característica, que va a eliminar un factor que durante toda la historia de la humanidad condicionó la producción, el tiempo, o sea, el tiempo meteorológico. Porque en la fábrica
llueve, truene, caiga piedra, esté nublado, todo, se trabaja. En cambio, en el campo, cuando llovía, tronaba, caía piedra, y no tenía mucho sentido trabajar en el campo. Entonces se trabajaba bajo, bueno, en Europa con la nieve. Entonces había bastante tiempo para el ocio. Entonces lo que hace la fábrica es tratar de eliminar el tiempo de ocio. Elimino la esclavitud, no son más esclavos, pero ojo, no hay más ocio tampoco. Y el trabajo era de 14 horas para adelante, o sea, me quedaban 8 horitas para dormir o para hacer algo, para tener hijos, para cuidarlos, etcétera. Y hasta los niños trabajaban en la primera revolución industrial porque eran necesarias de todas las unidades de producción de la familia. Y esto, la primera revolución industrial, la fábrica va a aparecer como un dispositivo de control directo, fábrica. Y fase de la fábrica, pero tal vez la figura más importante de la fábrica es la figura del capataz, que es un asalariado que controla a otro asalariado. Eso para nosotros hoy es normal, de que un asalariado le dé orden a otro asalariado y que ese asalariado trabaje la misma cantidad de horas que yo y gane 10 veces más que yo. ¿Por qué? No sé todavía, ¿viste? Desde el punto de vista de la teoría cuantitativa del dinero. Digamos, bueno, porque es jefe, porque hay que ejercer el control coercitivo. Entonces, el que tiene el control coercitivo, el que actúa como fuerza de seguridad y para asegurar la productividad, es el mejor pago. Para que haga el trabajo sucio, los haga trabajar a todos ustedes, le haga sudar la gota gorda y bueno, para que lo odien, bueno, paguen más. O sea que voy a hacer esto, voy a hacer el botón de la fábrica, el capataz, bueno, paguen más. Y en una primera etapa, las fábricas, el dueño era el dueño de los medios de producción. En una segunda etapa vamos a ver que ya no necesariamente el dueño de los medios de producción es quien conduce la fábrica, porque va a aparecer la sociedad anónima, los accionistas y van a aparecer los gerentes. Entonces ya se va jerarquizando más y ya van a aparecer las actividades financieras que no tienen nada que ver con la producción. Tiene un amigo mío, van a aparecer los zánganos que viven de los otros zánganos que se abastecen de los otros zánganos, y así es la teoría de los zánganos. Entonces, esta revolución industrial se la denomina revolución por la magnitud de los cambios que hubo, tanto tecnológicos, tanto sociales, tanto desde el punto de vista productivo y también del punto de vista de las nuevas instituciones que van surgiendo en este mundo. Entonces ya vamos a empezar a hablar de grandes ciudades, de grandes metrópolis, y que esas metrópolis, la fábrica, la primera revolución industrial que básicamente está basada en la industria textil, necesitó Inglaterra de un sistema colonial. Es decir, necesitó abastecerse de materia prima. Si no, ¿cómo nos explicamos que la primera revolución industrial es una revolución industrial tecnológica y basada en la industria manufacturera textil, si en Inglaterra no crece el algodón por el clima? Y aparte de un país así chiquitito. ¿Qué necesitó para eso? El colonialismo, apropiarse de tierras que no eran de ellos, bajo un sistema colonial que era la India. Entonces la India extraía la materia prima. Entonces con esta aparición es como que aparece la división mundial del capital.
van a aparecer países que son productores de manufactura, que van a ser los países industrializados, y países que van a ser que le va a tocar el rol de productores de materia prima, que van a ser los países no desarrollados en el siglo XX. ¿Mm? Y acá viene todo el nacimiento y la dependencia. Entonces, todo esto estaba basado en teorías económicas. La más importante en la época en esta división internacional del trabajo era la de David Ricardo, con su teoría de las ventajas comparativas. Él decía que cada país debía especializarse en lo que mejor supiera hacer y en lo que tuviera la mejor dotación de recursos disponibles y de fácil extracción. Entonces, si en mi país había carbón, bueno, yo tenía que dedicarme a sacar carbón. Si en mi país crecía el algodón, el algodón. Si en mi país crecían las vacas. Y si en mi país no crecía nada, y era industrial. Pero necesitaba el sistema de colonialismo. Necesitaba esa concepción de imperio. Entonces, si una concepción de imperio, es imposible también pensar capitalismo, al menos en esta etapa. Entonces, la evolución de la manufactura, como para que quede claro, a la industria, pasó de la industria artesanal a la industria a domicilio, después con lo que Adam Smith denominó la protoindustrialización o la división del trabajo. Adam Smith, con el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, da la clave de que para lograr la mayor productividad y eficiencia en el uso del recurso, es clave la división del trabajo. Porque antes, ¿cómo hacían? Y bueno, si un producto lo realizaba desde el comienzo hasta el final, digamos, la industria artesanal y la industria artesanal a domicilio, la realizaba desde el principio hasta el final el mismo artesano. Entonces Adam Smith nunca se supo en realidad si existió la fábrica de alfileres o fue un ejemplo que él inventa de la fábrica de alfileres. La teoría general en el libro de Keynes. Entonces Adam Smith, ¿qué dice? Dividió en la fábrica esa de alfileres las distintas etapas. O sea, el corte del metal, el anclado de la cabeza del alfiler, el afilado de la punta del alfiler y el ensobrado del alfiler. ¿Vieron que todavía vienen unos alfileres que vienen en una cosita así de metal, así vienen puestos? Bueno, eso es de esa época. En vez de ponerlo todo junto, no sé por qué lo ponían ahí, ¿viste? Bueno, pero bueno, puede ser vendido por unidad, una cosa así, debe haber sido. Entonces, con ese ejemplo, Adam Smith demostró que la productividad dividiendo el trabajo en 3 operaciones simples, se multiplicaba la productividad por 10. Es decir, fabricaban 100 alfileres por día, pasaron a fabricar 10.000 alfileres por día. Entonces, eso es lo que va a hacer luego que la fábrica evolucione en distintos eslabones de producción, hasta llegar al Fordismo, el Toyotismo, Taylor, todos esos muchachos que aportaron a la productividad en la fábrica. Entonces, de la protoindustrialización pasamos a la manufactura centralizada, que es en la fábrica, que al principio de modo artesanal, hasta que se va a incorporar la máquina. La idea de máquina, de artefacto, dirían los antropólogos.
que va a ser la combinación de varios inventos, de la máquina de vapor de John Watt, con otro señor que había inventado el telar mecánico. Entonces van a mecanizar el telar mecánico mediante la utilización de vapor. Entonces, esa es la primer máquina o artefacto que va a producir ya no en forma manual, sino en forma industrial, telas, la industria textil. Por supuesto, cuando apareció la máquina, en esa misma fábrica eliminó mano de obra. Y la gente que ya estaba sentada en la ciudad. Entonces aparecieron los lúbicos, que fue un grupo que destruyó las fábricas. Iba a las fábricas y las destruía, las quemaba, las incendiaba, porque perdían su puesto de trabajo por la máquina. La máquina reemplazaba al hombre. Sin embargo, no la reemplazó. Lo que hizo fue más eficiente el trabajo y esa gente luego se instaló en nuevas cosas. Y la otra característica que tiene, van a ver en el apunte ahí, es el uso de la energía. Cómo la evolución de la energía es clave en el desarrollo industrial. Entonces, en un principio, en la Edad Médica, la energía utilizada a lo largo de la historia había sido la energía de sangre caliente, o bien la energía animal, o bien la energía humana, o sea, mano de obra animal o mano de obra humana. Luego apareció la energía hidráulica mediante los molinos de viento y asas, que eran muy característicos de la zona de Holanda, de España, del norte de los Países Bajos, por los grandes vientos que había y que se utilizaban generalmente como sistema de molienda, para triturar y moler y transformar en harina, por ejemplo, el trigo o algunas otras legumbres que se transformaban en harina. Con la máquina de vapor va a aparecer algo innovador, porque la máquina de vapor lo que hace, te independiza del lugar físico, porque la energía hidráulica vos tenés que instalar tu fábrica, tenés que instalar toda tu inversión cerca de un río y tenía que ser correntoso encima. O tenía que haber viento si era energía eólica. En cambio, con la máquina a vapor, lo que vos necesitabas era algo para producir vapor. Entonces, primero la leña, después el carbón. Entonces se da un gran desarrollo de las minas de carbón en toda la zona de Inglaterra, que era rica en carbón, igual que la zona del Rin en Alemania y otras zonas de Francia cerca de los Pirineos. Entonces el carbón es elemental en el uso de esta nueva energía. ¿Por qué? Porque va a permitir la revolución de los transportes. Digamos, porque toda esta mercancía que yo hacía en una ciudad y los índices de productividad que lograba y que hacía que con menos input desarrollara mayor output de unidades producidas, ya no me alcanzaba en mi mercado interno, tenía que colocarlas en otro mercado. Y las colonias aparecían como un mercado, pero era insuficiente ese mercado. Entonces yo necesitaba trasladar la producción a lugares más lejanos, pero a su vez necesitaba mayor rapidez. Y eso lo da el barco a vapor. El barco a vapor de astas permite transportar mayor cantidad de mercancía en menor tiempo y a un costo menor y con mayor seguridad. Sin embargo, en este periodo, como en todo periodo de cambio de paradigma,
cuando se produce, cuando una tecnología comienza a reemplazar la otra, los barcos a vela van a desarrollar su mayor velocidad en la historia. ¿Por qué? Porque hay una serie de avances tecnológicos en los barcos a vela, las velas múltiples, las velas de uso combinado que se permiten combinar de un lado hacia el otro. Lo que hoy son las regatas o los veleros, digamos, son de esta época. Porque antes que había las calaveras, ¿vieron? Que iba Colón ahí, ¿viste? Y si el viento no soplaba ahí, ¿viste? Se quedaba 3 días parado en el mismo lugar. Entonces, con el sistema de poleas, acomoda la vela para donde va el viento. Entonces, esto desarrolló un desarrollo y una competencia tecnológica sin par que permitió y abarató los costos de transporte debido a esta competencia entre estos dos sistemas. Hasta que apareció el coque o el carbón mineral. O sea, ya dejaron de quemar leña, sino que aparece el coque mineral, que tiene una mayor capacidad de combustión y dura más. Entonces, con el coque ya se pudo comenzar a fundir hierro y a templar el hierro. El hierro vos lo podés tratar con temperaturas altas y extremas, pero no es lo mismo el poder de combustión del carbón que del coque. Entonces, con el carbón te salía un hierro templado de calidad inferior, es decir, que de calidad inferior, que era duro. Entonces, una espada de hierro templada con carbón, ¿viste? Es probable que se te partiera en mitad de la batalla. Una espada o un cuchillo bien templado no se te rompe. Y esto es el coque. Entonces, y el coque, al tener mayor capacidad de combustión, hace que los barcos, que el desarrollo del vapor, vos tengas que llevar menos carbón para lograr la misma cantidad de efectos de energía en ese barco, entonces te hace aumentar la velocidad y la capacidad. Y ahí lo terminan de desplazar al velero. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de elementos que se entrelazan y se cruzan en un periodo muy corto de tiempo, entre invenciones, tecnología y formas que van a formar lo que se denomina un modelo productivo. Y junto con este modelo productivo van a nacer las clases sociales del capitalismo típico. Es decir, los dueños de los medios de producción y los obreros, es decir, los que no son dueños de los medios de producción. Entonces vos tenés dos categorías ahí sociales. Por un lado, el que tiene el capital y por otro lado, el que puede aportar solamente su trabajo. Y el que puede aportar su trabajo lo puede hacer únicamente vendiendo su cuerpo por horas en un establecimiento. Entonces, esto es de una gran utilidad, la venta del cuerpo por hora y transformar al trabajo en un, diría, después va a decir Polanyi, en un factor de producción. Entonces, es de acá, de esta idea de capitalismo, donde van a surgir la idea de los 3 factores de producción: capital, trabajo, recursos naturales y tecnología aplicada. Si no hubiera habido este modelo productivo, tal vez no seríamos un factor de producción. Bueno, hoy le dicen, ha pasado por diversos nombres, digamos, factor de producción, después recursos humanos, fuimos un recurso, ahora somos capital humano, digamos, cada vez peor, ¿va? Ya no sé en qué vamos a terminar. Pero digamos, es por eso que la revolución industrial tiene distintas acepciones y distintas interpretaciones a lo largo de su historia.
Entonces la revolución industrial es un cambio estructural importante que consistió en un crecimiento acompañado, económico, acompañado de innovación tecnológica, organizativa y de transformación de la sociedad en un nuevo modelo civilizatorio. Hay muchos enfoques sobre la revolución industrial. Ahí Inés Barbero le dedica varias hojas que les recomiendo la lectura. Hay uno que es la teoría de Landes, en el que él dice que la causa principal de la revolución tecnológica, de la revolución industrial, es la tecnología. Es muy parecido a lo de Douglas North, con esto de la tasa de innovación tecnológica. Él dice que es el factor clave, la innovación tecnológica. Sin embargo, esto es a media porque la serie de inventos como la máquina a vapor, de imprenta, esto que yo decía que ya los chinos habían inventado la brújula, la pólvora, que tenían talleres para la fabricación de seda, que era de mayor complejidad que los talleres de Manchester del siglo XVIII, es inexacta e incompleta. No se explica simplemente por la innovación tecnológica. Después está la de Rostow, que es la macroeconómica, que es una curva parecida a esta, que dice que una sociedad se va a industrializar, debe pasar por distintas fases. Esta es la fase inicial. Después tiene una etapa de crecimiento con ley de rendimientos decreciente, por eso la pancita ahí, que es donde trata de incorporarse al mercado, entonces por lo tanto tiene que hacer dumping, vender por debajo del costo, trata de introducir su producto, hasta que va a llegar a un punto en que se va a dar el despegue, y en donde la tasa de crecimiento va a ser exponencial. Va a ser la famosa curva esta, hasta llegar a un proceso de maduración. Entonces, esa etapa de maduración va a decir que ese país ya está industrializado. Entonces, la etapa de Rostow estuvo muy en boga en la década del 60, del 70, para tratar de explicar a los países subdesarrollados cómo debían realizar el caminito para llegar a ser desarrollado. Entonces, toda una teoría económica tratando de demostrar que se puede llegar a la industrialización por el camino que lo había hecho Inglaterra en su momento. Esto trata de hacer Rostow. Pero hay un montón de cosas que hemos dicho nosotros acá, como imperio, incentivo, revolución agrícola, etcétera, que los países subdesarrollados, que en su mayoría son productores de materia prima, la historia les ha impedido salir de ser productor de materia prima. Y cuando algún país de esto intenta un movimiento a industrializarse, debe sacarle recursos al sector de producción de materia prima para pasárselo al sector de desarrollo industrial, y ahí es donde se provocan los conflictos sociales y las divisiones de la sociedad entre campos industriales, etcétera, y todo lo que conocemos en la actualidad, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces se comienzan a dar esa serie de procesos. Después hay algunos que dicen que la revolución industrial constituye un modelo de organización industrial impuesta y de sometimiento. Dentro de esto lo podemos citar a Marx y a Hegel. La obra de Hegel es fabulosa en su libro ¿se llama? La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde él describe todas las atrocidades que sufre la gente
en el periodo de la primera revolución industrial que a él le toca, que viven hacinados, viven 14 personas en una habitación de 2x2, que no tienen agua potable, no tienen acceso a la higiene, trabajan 14 horas en una fábrica por un salario que apenas les permite comer algunos alimentos y salteados, donde los niños mueren de inanición, donde las mujeres son sometidas a condiciones bestiales, etc. O sea, va describiendo, digamos, cómo, por eso para Marx, que Marx vive en este periodo, va a morir en 1849, Marx, él ve esta primera revolución industrial. De ahí su denuncia a la explotación del capital. No vive lo otro. Lo otro se lo hacen decir los marcianos o los marxistas, digamos, pero digamos, Marx lo que está describiendo es ese momento junto con él. Y para Polanyi, que es el otro autor de cabecera de la cátedra, Karl Polanyi, es un cambio social. Es un cambio social y que él dice que la economía se va a incrustar en la sociedad. Y al incrustarse en la sociedad va a generar nuevas relaciones sociales. Por lo tanto, que el modelo productivo, que está basado en la economía, va a generar las relaciones sociales de esa sociedad. Y por lo tanto, el estamento de clases y la división del trabajo y la transformación de los sujetos en dueños de capital, en ese factor de producción capital, y el trabajador en ese factor de producción que se va a llamar recurso trabajo. De ahí la dialéctica permanente entre capital y trabajo que se va a dar a lo largo del siglo XXI. Bueno, nos quedaría ver la próxima clase. Ya lo vamos a meter en Inglaterra directamente para explicar ahí la revolución industrial en Inglaterra y cómo se va trasladando al resto del mundo en ese periodo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No. Estamos todos caladitos. ¿Ah? Muy lunes, pero ganó Talleres, empató Belgrano, no sé, Instituto. Ahora cómo va, pero tenés que estar contento. Perdió Boca el uno.